La peor economía que jamás haya existido se encuentra en Zimbabue. En este país existe una crisis económica sin precedentes que los tiene al borde del colapso. Ante esta situación uno puede preguntarse, ¿qué llevó a esta nación a tales extremos? La respuesta no se limita a factores económicos, sino que también incluye decisiones políticas que desataron una serie de eventos catastróficos. Pero la historia no termina allí, porque las consecuencias han sido impactantes: hiperinflación descontrolada, colapso de servicios públicos, desempleo masivo, éxodo de profesionales y población. Todo esto sucede cuando una economía se descontrola de esta manera. Al final de este video no solo obtendrás una visión completa de la peor economía que se haya visto, sino que también serás testigo de cómo las decisiones de sus líderes condujeron a una desesperación económica. Este no es simplemente otro informe económico, es una inmersión profunda en la cruda realidad de una nación sumida en la pobreza. En 1865, dos colonos holandeses compraron tierras en Sudáfrica que luego se convirtieron en la mina de diamantes más rica del mundo, llamada el Gran Agujero. Cecil Rhodes, un magnate británico, adquirió el control y fundó la empresa de Beers. Impulsado por su interés en el imperialismo británico, Rhodes fundó la British South Africa Company en 1889 y conquistó territorios, estableciendo Rhodesia. La población nativa enfrentó reubicación, impuestos y trabajo forzado. Rhodesia fue operada por la compañía, que inicialmente sobreestimó la riqueza mineral y cambió su estrategia para beneficiarse de quienes pudieran explotar los recursos. La compañía buscaba acelerar el crecimiento económico en Rhodesia, al promover la migración europea y apoyar una élite rural blanca. Esto permitiría aumentar los ingresos a través de impuestos, regalías y el desarrollo del sistema ferroviario, aumentando así el valor de las propiedades. A cambio, otorgaron a los colonos derechos de minería, comercio, tierras asequibles, infraestructura y protección militar. La población europea se duplicó entre 1902 y 1911, especialmente debido a la minería. A medida que crecían los campamentos mineros, los verdaderos beneficiarios fueron los agricultores, que aprovecharon la fertilidad de la tierra para cultivar productos rentables. Estos agricultores se volvieron poderosos y persuadieron al gobierno británico en 1923 para otorgar a Rhodesia del Sur un estatus semiautónomo, permitiendo que la minoría blanca controlara los asuntos internos. Con la nueva autonomía, la minoría blanca implementó un sistema de apartheid, prohibiendo a los negros poseer tierras fértiles y confinándolos a regiones menos productivas. A pesar de constituir solo el 2% de la población, los europeos recibieron más del 70% de la tierra, estableciendo una distribución desigual de la tierra en Rhodesia del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rhodesia del Sur experimentó un auge económico impulsado por el crecimiento manufacturero y la demanda global de alimentos, tabaco y metales. A pesar de una rápida modernización, la prosperidad estaba limitada a la minoría blanca en el poder. En 1965, el gobierno, temiendo la pérdida del control debido a la descolonización en África, declaró la independencia unilateralmente, pero enfrentó duras sanciones de la ONU. A pesar del aislamiento global, Rhodesia del Sur mantuvo el comercio secreto con aliados como Sudáfrica y territorios africanos de Portugal. La economía siguió creciendo, pero la población negra, descontenta, inició la guerra de Bush contra el gobierno. Después de 15 años de conflicto, las facciones antigubernamentales respaldadas por potencias como China, Corea del Norte y la Unión Soviética obligaron al gobierno a negociar la paz en 1979, poniendo fin al régimen de la minoría blanca y dando origen a la nueva nación de Zimbabue. En 1980, Zimbabue celebró sus primeras elecciones universales, marcando un hito en la historia del país. En abril de 1980, Robert Mugabe asumió como el primer ministro de Zimbabue, marcando el inicio de una nueva era. A pesar de haber sido encarcelado y etiquetado como terrorista marxista, Mugabe abogó por la reconciliación. Zimbabue se convirtió en la niña bonita de la comunidad internacional, con la eliminación de sanciones y un potencial destacado en sectores manufactureros, mineros y agrícolas. Mugabe enfocó sus esfuerzos en hacer que el potencial de Zimbabue fuera accesible para todos. La educación se convirtió en un derecho fundamental, la inscripción estudiantil aumentó significativamente y el sistema educativo fue reconocido como uno de los mejores de África. Se construyeron más de 500 centros de atención médica y la economía prosperó. Sin embargo, tras la fachada positiva surgieron problemas. En 1981, Mugabe reclutó instructores norcoreanos para formar una brigada de élite llamada Gukurahundi, que perpetró violencia sistemática contra seguidores políticos rivales, especialmente del partido ZAPU liderado por Nkomo. Entre 20.000 y 80.000 personas fueron asesinadas en 4 años. Con la influencia de ZAPU debilitada, Mugabe fusionó unilateralmente los dos partidos, estableciendo un estado de facto de partido único bajo su mando. Reformó la constitución para convertirse en el presidente ejecutivo, disolvió el Senado y apretó su control sobre la legislatura. Sus políticas económicas audaces incluyeron legislación que hacía difícil despedir trabajadores, controles de precios
severos impuestos a la importación y un nuevo sistema de licencias que requería aprobación gubernamental para inversiones privadas. Estas medidas destinadas a favorecer a los empobrecidos en realidad beneficiaron a las empresas estatales controladas por leales a Mugabe. La imposibilidad de despedir trabajadores desalentó la contratación y sofocó el crecimiento de industrias intensivas en mano de obra. Las políticas también buscaban limitar el ascenso de una clase media negra que podría representar un desafío para el régimen. Mugabe financió su gobierno gastando sumas extravagantes en educación, atención médica, pagos a veteranos y aumentando la nómina del gobierno. Esto llevó a una adicción gubernamental en 1989 y una tasa de desempleo del 26%. Bajo presión de los prestamistas internacionales, Zimbabue devaluó su moneda en 1989 bajo el programa de ajuste estructural económica del FMI para impulsar las exportaciones. En un intento por abordar el desempleo, se relajaron los controles de precios y salarios y se redujeron las barreras comerciales en Zimbabue. Sin embargo, la economía entró en una aguda recesión debido a la competencia de importaciones baratas y sequías que afectaron la producción agrícola. A pesar de los esfuerzos, Mugabe no pudo frenar el gasto, acumulando deuda y recurriendo a la impresión de dinero, lo que llevó a una inflación del 20% anual. Hacia 1996, Zimbabue comenzó a ver resultados positivos con el crecimiento económico, las exportaciones y la inversión extranjera aumentando. Sin embargo, ese mismo año el Fondo de Compensación para Veteranos de Guerra se agotó por corrupción gubernamental, provocando protestas. Mugabe respondió con pagos mensuales exorbitantes, pero cuando el Banco Mundial suspendió un préstamo debido a la falta de financiamiento, Mugabe detuvo todos los pagos de deuda, desencadenando una crisis. El dólar de Zimbabue perdió el 75% de su valor en un día y Mugabe buscó aumentar impuestos para compensar. Enfrentando oposición y disturbios, retrocedió. En 1998, Mugabe envió tropas a la República Democrática del Congo, exacerbando aún más la crisis económica y política en Zimbabue. En 1999, Mugabe convocó a un referéndum sobre una nueva constitución que fue rechazada por los votantes. Humillado por la derrota, Mugabe anunció una reforma agraria rápida que resultó en ocupaciones violentas de granjas lideradas por veteranos de guerra. Esto llevó a un caótico reparto de tierras, afectando a miles de fincas y desplazando a cientos de miles de trabajadores agrícolas negros, pero solo un pequeño porcentaje de ciudadanos sin tierras realmente recibió tierras. La medida exacerbó la crisis económica y social en Zimbabue. La mayoría de las propiedades confiscadas terminaron en manos de élites del ZANU-PF, muchos de los cuales carecían de experiencia en agricultura. La producción de trigo cayó un 91%, maíz un 66% y tabaco un 75%, destruyendo el sector agrícola y el suministro de alimentos. La hambruna se cernía y el acceso a la ayuda alimentaria dependía de la lealtad al gobierno o de sobornos. La magnitud del desastre fue oscurecida por la supresión de información del gobierno. Con la moneda en caída y la inflación superando el 100%, el gobierno optó por crear más dinero en lugar de recortar el gasto, inundando el mercado con nuevas monedas de denominaciones más altas. La inflación en Zimbabue no solo estaba relacionada con la oferta de dinero, sino también con las expectativas de inflación futura del público. Para evitar el colapso del sector financiero y la economía, el gobierno imprimió más dinero, pero este paso minó la confianza en el dólar de Zimbabue, perpetuando el ciclo destructivo. A medida que la gente adoptaba monedas alternativas, el control del gobierno sobre la situación se debilitó. En respuesta, el gobierno tomó medidas drásticas para intentar manejar la crisis económica. Impusieron límites de retiro bancario tan escasos que ni siquiera cubrían el costo de un pasaje de autobús hasta el banco. Los propietarios de tiendas enfrentaban penas de prisión si se descubría que aceptaban monedas extranjeras. Los ceros simplemente se eliminaron de la moneda cuando los cheques no tenían espacio para acomodar las largas cadenas de dígitos. Los exportadores se vieron acorralados, obligados a cambiar su duramente ganada moneda extranjera por dólares zimbabuenses a tasas miserables. Agricultores y mineros se vieron obligados a vender exclusivamente al gobierno, a menudo a precios tan bajos que obtener ganancias se volvía inviable. A medida que el gobierno recurría al control de precios y simplemente declaraba ilegal la inflación, para 2006 prácticamente todas las tiendas del país habían quebrado, ya que los precios mandatados de los bienes eran inferiores al costo de reponerlos. Uno tras otro, los servicios públicos como electricidad, alcantarillado, transporte, escuelas y hospitales se desmoronaron, ya que cuando recibían fondos el dinero ya se había depreciado casi a nada. Muchos profesionales, anticipando un futuro sombrío, huyeron de la nación, lo que llevó a una infraestructura que se desmoronaba y un déficit alarmante de médicos y maestros. Las únicas instituciones que seguían funcionando eran la policía y el ejército, debido al trato preferencial otorgado por el gobierno. Para 2008 era casi imposible encontrar productos básicos como alimentos, papel higiénico o combustible. Los pacientes con cáncer y VIH dejaron de recibir atención, los niños dejaron de recibir educación y todos estaban en riesgo de encarcelamiento por recurrir a monedas extranjeras y al mercado negro para sobrevivir. El desempleo alcanzó el 94% y la inflación alcanzó 89.7 sextillones por ciento. En realidad, la inflación se acercó al infinito, ya que el dólar de Zimbabue dejó de ser utilizado por cualquier
cualquier persona, incluido el gobierno. En medio de este caos surgió un rayo de esperanza, una polémica elección de 2008. Las principales facciones políticas encontraron un terreno común, negociaron un acuerdo de reparto de poder, dando lugar a un gobierno de unidad nacional. Si bien Mugabe permaneció en el poder, la coalición logró frenar algunas de sus tendencias más extremas. Para el 12 de abril de 2009, el dólar de Zimbabue fue oficialmente descontinuado, con monedas extranjeras asumiendo su lugar. La introducción del dólar estadounidense, el rand sudafricano y el euro puso fin a la hiperinflación, pero este rayo de esperanza fue efímero. Para 2013, Mugabe y la ZANU-PF habían vuelto a sus viejas tácticas, empleando la intimidación de votantes para inclinar la elección a su favor. Poco después, en un movimiento que dejó perplejos a muchos, Mugabe duplicó la función pública e imprimió nuevos billetes de bono. El reinado de Mugabe finalmente llegó a su fin en 2017 cuando fue derrocado en un golpe de estado y reemplazado por su vicepresidente, Emmerson Mnangagwa. Sin embargo, su reinado ha resonado con los errores de Mugabe, con gastos suntuosos, manipulaciones electorales y la inflación ha vuelto a superar el 500%. Esta realidad de Zimbabue sirve como una advertencia sobre los peligros de la concentración de poder sin rendición de cuentas y destaca la importancia de un liderazgo responsable y visionario. Es un llamado a la acción para todos los líderes mundiales para garantizar el bienestar a largo plazo de sus naciones y evitar la repetición de tales tragedias. La recuperación y el desarrollo sostenible solo pueden lograrse a través de la construcción de una base sólida de políticas equilibradas, transparencia y participación ciudadana.